Hola a todos, mi nombre es Dani. Bienvenidos a Noticiencia Ambiental, donde la ciencia se convierte en acción. Hoy abordaremos una amenaza silenciosa que afecta al planeta entero, el dióxido de carbono, el principal gas responsable del efecto invernadero. Desde el aumento del nivel del mar hasta las olas de calor, el CO2 está detrás de estos fenómenos, que ya no son pronósticos sino realidad. El CO2 se genera en la quema de combustibles fósiles, la producción del cemento, el transporte, la minería y muchas otras industrias. Cada tonelada liberada permanece en la atmósfera por más de 100 años. En México, por ejemplo, se emiten más de 450 millones de toneladas al año. Las centrales termoeléctricas que generan la electricidad emiten CO2 como su producto inevitable. El Acuerdo de París exige que los países reduzcan sus emisiones netas antes del 2030. Sin embargo, muchas de estas industrias no pueden detenerse. Por eso, necesitamos tecnologías que capturen el CO2 antes de que escape. ¿Qué más nos puedes compartir acerca de esta problemática, compañero Ernesto? Claro, te cuento un poco más. Actualmente muchos países están dando pasos firmes para lograr frenar el cambio climático y la captura de CO2, también conocida como CCS por sus siglas en inglés, la cual se ha convertido en una herramienta importante dentro del esfuerzo global. Algunos países como Noruega y Canadá son líderes de esta tecnología. De hecho, uno de los casos más importantes y relevantes es el de la planta de Boundary Dam, ubicada en Saskatchewan, en Canadá. Ahí se implementó un sistema de captura de CO2 utilizando columnas de absorción con aminas, donde se logró reducir hasta un 90% de las emisiones de carbono de una planta generadora de energía a base de carbón. Este es un claro ejemplo de que una industria pesada puede transformarse sin necesidad de desaparecer, adoptando soluciones más limpias y sostenibles. Y ahora te preguntarás, ¿y en México qué es lo que se está haciendo? Bueno, en nuestro país tenemos distintas plantas industriales estratégicas, tales como Tula, Manzanillo y Salamanca, las cuales perfilan como candidatas naturales para adaptar este tipo de tecnología. Si bien estas plantas representan una gran importancia económica y también en la generación eléctrica, también representan una gran cantidad de emisiones. Lo que se pretende no es detener la actividad industrial, sino cambiarla y adaptarla para que sea más amigable con el medio ambiente. La tecnología que hoy presentaremos consiste en una torre de absorción empacada, la cual es una estructura que consiste y está diseñada para capturar el CO2 directamente de los gases industriales antes de que estos lleguen a la atmósfera. ¿Y cómo funciona? Bueno, imaginemos una gran columna vertical que por la parte inferior ingresa un gas el cual se encuentra rico en CO2 y simultáneamente por la parte superior ingresa y desciende un líquido absorbente, y entre estos flujos se produce una interacción facilitada por el tipo de material de empacado dentro de la torre, y este tipo de material aumenta el área de contacto entre el gas y el líquido, haciendo más eficiente el proceso. El líquido absorbente en cuestión es la dietanonamina, la cual es una amina secundaria que tiene la capacidad de reaccionar químicamente con el CO2, atrapándolo en compuestos solubles. Y lo más impresionante de este proceso es que logra tener una eficiencia de captura de CO2 de hasta el 95% sin necesidad de modificar la operación base de la planta. Hoy tenemos a un equipo de especialistas que nos acompañan para evaluar la viabilidad técnica de un diseño de una torre de absorción. Así que démosle una cordial bienvenida a nuestros expertos invitados, la ingeniera Lidia, la ingeniera Areli y también a nuestra investigadora Tania, quienes nos explicarán cómo se diseña una torre de este tipo. Bienvenidas. Gracias por la bienvenida y la invitación a su noticiero. Mi nombre es Lidia y formo parte del equipo encargado del diseño de las tecnologías sostenibles para la reducción de emisiones industriales. Actualmente, como ya se había mencionado, estamos enfrentando un gran reto ambiental que es el excesivo presencia de dióxido de carbono. Nosotros, para mitigar su impacto, desarrollamos una columna de bioseparación basada en un proceso de absorción líquido-líquido, usando dietanolamina, que su abreviación es DEA, como solvente. Aquí podemos ver cómo logramos absorber prácticamente todo el dióxido de carbono en una corriente gaseosa. Este proceso consiste en pasar todo el dióxido de carbono junto con aire a través de una columna donde entra en contacto una solución de A con agua. Esta solución va a actuar como absorbente y reacciona con el dióxido de carbono capturándolo de manera eficiente. Aquí podemos observar el comportamiento del sistema durante la transferencia de dióxido de carbono hacia la fase líquida. Para el diseño de esta columna nosotros utilizamos el software Chemsec, trabajando con datos de equilibrio basados en la ley de Henry, además de apoyarnos con el método de McCabe-Thiele para representar las etapas teóricas, usando estos simuladores que nos permitieron definir directamente
que la columna es de 10 platos. En esta figura nosotros vamos a observar las condiciones operativas simuladas con una presión de 70 atmósferas y una temperatura de 35 grados Celsius, las cuales son óptimas para este tipo de absorción. En cuanto a la estructura, utilizamos una columna empacada con anillos Paul metálicos, ideales para la alta eficiencia en contacto entre fases. Este diseño mejora la absorción del equipo. Aquí aquí podemos ver los fundamentos físicos y químicos en los que se basa el comportamiento del sistema. Este resultado en este diseño de aquí fue exitoso, ya que la corriente de salida prácticamente no contiene dióxido de carbono, lo cual representa una solución viable para capturarlo y transformarlo en carbono verde, útil en aplicaciones industriales y almacenamiento subterráneo. Hola, mi nombre es Mónica y formo parte de los investigadores que diseñaron esta columna de absorción. Y pues bueno, el gas a tratar es una mezcla de CO2 más aire. Y pues bueno, el líquido absorbente es la solución de dietinolamina al 30% en agua. Y pues bueno, aquí tenemos estas condiciones de operación, que es a presión a 70 atmósferas, temperatura a 35 centígrados y pues sus propiedades físicas. Y como tenemos el flujo molar, lo vamos a pasar a volumétrico y nos da un valor de 5.412 metros cúbicos por minuto. Y para calcular la velocidad de inundación se usará la correlación de Ekechert y se usará la siguiente ecuación que se muestra aquí en la pantalla. Y se necesita conocer el factor de empaque, que en este caso es 40 para anillos de PAL de 1.5 pulgadas. Y aquí se muestra una tabla donde la encontramos y sustituimos los valores que ya conocemos aquí. Y el cálculo del diámetro de la torre nos da un total de 0.09 metros cúbicos por segundo. La área de sección transversal también la calculamos y el diámetro, que nos da un diámetro de 0.36 metros, y la caída de presión nos da 12 pulgadas de agua por pie. Y la velocidad de operación nos da 0.63 metros sobre segundo. Y en porcentaje es el 60%, y lo que asegura una estabilidad de esta columna de absorción. Y pues bueno, este diseño cumple con lineamientos de seguridad, eficacia y normas ambientales en México. Aún no hay legislación escrita para capturar CO2, pero la NOM de emisiones industriales ya establecen límites directos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Tania Villalpando. Soy investigadora en el área de ingeniería ambiental y actualmente colaboro en proyectos de captura y mitigación de gases efecto invernadero. Desde hace varios años he trabajado con tecnologías de absorción química, particularmente en el uso de aminas como la dietanolamina para la remoción de dióxido de carbono en plantas industriales. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes la relevancia de estas soluciones frente a la crisis climática que enfrentamos. El futuro de estas torres no es solo ambiental. En algunos casos, el dióxido de carbono capturado puede reutilizarse en procesos industriales, bebidas carbonatadas o incluso para almacenamiento geológico. Esto convierte el dióxido de carbono en un recurso y no solo en residuo. Diseñar esta torre de absorción no solo nos permitió aplicar teoría, nos obligó a pensar en el mundo real, en emisiones, en normas, en salud pública y en el planeta que queremos habitar. La ingeniería química no se trata solo de cálculos, sino de tomar decisiones que protejan el aire, el agua y la vida.
Agradecemos profundamente la participación de nuestro equipo de ingenieros y el especialista invitado por compartir con nosotros su experiencia, conocimiento y compromiso con el desarrollo de soluciones reales para problemas globales, ya que no solo hablamos de ingeniería, hablamos de un futuro, de cómo un diseño puede marcar la diferencia entre un aire limpio y un aire que enferma, entre emisiones que se pierden y emisiones que se controlan. El dióxido de carbono es parte de nuestra industria, pero no tiene por qué ser parte de nuestra crisis ambiental. Con soluciones como esta, la torre de absorción, la ingeniería química, nos demuestra que hay caminos reales para actuar. Desde Noticiencia Ambiental te agradecemos por acompañarnos en este recorrido técnico y humano. Recuerda, el cambio comienza cuando lo entendemos, pero se concreta cuando lo diseñamos. Hasta la próxima.